A partir de este momento estamos grabando la sesión, la reunión de clase. Bienvenidos a la clase de lectoescritura correspondiente al grupo 03. Hoy, miércoles 21 de octubre de 2020. Saben ustedes que estamos grabando la sesión, saben también que posterior a la clase, ustedes reciben en sus correos, reciben en el WhatsApp y está disponible en el blog de clase, es decir, en 3 plataformas, además del Classroom con el Drive, 4 plataformas en donde la clase, el registro de la clase está para quienes por diferentes razones no puedan estar. Es muy importante estar en la clase, muy, muy importante porque pues se pierden algún detalle, tienen la oportunidad de preguntar, entonces es aconsejable. Sin embargo, frente a estas circunstancias actuales, pues está la grabación. Y yo de mi parte, yo hago todo lo posible por poner casi que simultánea la sesión. Es decir, pasan 45 minutos, 1 hora, máximo pues las 2 de la tarde del día de hoy, en el caso de este grupo de los miércoles, y yo les pongo la sesión, precisamente para que no se atrase, para que no sufra mayor percance, se afecte por no haber podido estar. Repito, entonces, está en plataformas, pero pues de manera asincrónica se puede facilitar para quienes tienen problemas de horario, quienes trabajan, quienes tienen problemas de conexión, para que elijan un sitio, un momento en donde puedan bajar esa clase y la pueden ver. ¿Alguna dificultad, algún comentario, algo que quieran comentar con respecto a las clases, con respecto a las actividades que tenemos, que hemos tenido? Los escucho, este es el momento oportuno para que expresen sus inquietudes en tal sentido. No, no hay ninguna inquietud entre las 15 personas que están conectadas en el día de hoy. Una segunda pregunta. El día miércoles 14 de octubre, que fue nuestro último encuentro, nuestra última clase, vimos el tema de estructura de un paper, de un artículo científico, y pudimos explicar el texto. Como es un texto, también les expliqué a partir de una presentación de Geniali, pero por asuntos de la plataforma, que no siempre abre los enlaces, porque esta es una presentación interactiva, es una presentación de Geniali, pues entonces hay unos enlaces que no abrí, pero les dejé como tarea a ustedes que los abrieran. También los que abrí los hice pues con el ritmo de clase, y también pues es aconsejable que ustedes miren en detalle. Quiero saber qué preguntas hay para quienes revisaron esa primera parte de la presentación, que igual está disponible en las plataformas, se las envía al WhatsApp y se las envía al correo. Entonces, si hay alguna inquietud, sino para comenzar la clase, con la segunda parte de esa presentación, que es el tema relacionado con citas y referencias, de acuerdo con la norma APA. Entonces, por favor, me preguntan, quienes revisaron la presentación, qué duda tienen, qué se encontraron allí. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o no se ha leído? A ver, quiero pues como hacer el llamado, si no están revisando el material de clase, pues entonces que lo hagan, porque es muy importante para poder seguir adelante, ¿cierto? El hecho de que aquí yo no haga exámenes de memoria ni los ponga a estudiarse el material que yo expongo en clase, no quiere decir que no lo tengamos que hacer, porque igual hacemos la evaluación a partir de las autoevaluaciones y a partir del producto que ustedes entreguen. Muy seguramente, si ustedes no revisan bien el material, pues van a tener esa oportunidad de mejora una vez presenten sus trabajos, porque entonces no van a incluir la estructura. Digamos, cuando lleguemos a la parte del final, ya de hecho ya les expliqué, en esa presentación está la estructura del final. Entonces, cuando yo les pregunto en este momento, es que les estoy solicitando que precisamente si ahí está la estructura del final, me pregunten. Este es el momento oportuno para preguntarme. Entonces, el final tiene estos puntos, porque a partir de esta semana es aconsejable que comencemos a trabajar en el producto final. Y es muy aconsejable que ya estén trabajando en la experiencia de lectura. Son 2 de las notas, 2 de las valoraciones que hacemos en el segundo seguimiento. Perdón, el uno es el final y el otro es 2 valoraciones.
Sumado a que el segundo seguimiento tiene 2 trabajos aplicativos que son aplicativos y deben destinarles tiempo. Entonces estoy preguntando sobre eso. Entonces vuelvo al tema sobre la presentación que tenemos, ¿sí? Porque digo que es el momento oportuno, porque cuando falten 8 días para el final, pues yo con mucho gusto le voy a mostrar otra vez lo que dice allí, pero no va a ser igual y no va a quedar usted como contento y yo incluso usted va a quedar con la sensación como que yo le expliqué muy rápido, pero precisamente por eso estoy diciendo que este es el momento oportuno, este es el momento, porque hace 8 días vimos esa presentación y les mostré dónde están los puntos del final. Entonces, repito y los motivo a que me pregunten entonces. ¿Sí? Si no, pues entonces, como les digo, yo sigo la clase, seguimos. Bueno, ustedes ya me dirán entonces si hay inquietudes, si hay, sobre todo con esa presentación. Esa presentación, la de hoy, lo que vamos a abordar dentro de 8 días, es muy importante para la presentación del final. Y repito, no es lo mismo que usted me pregunte y yo le diga, yo le resuelva en 2 minutos lo que explico durante toda una clase y que usted va y mira a su casa y que usted pregunta en un momento como este, en un espacio como este, que es el espacio oportuno para esas preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? Una de dos, está muy claro, ¿sí? Quiero pensar que es eso. O dos, no han revisado el material. Entonces quiero pensar que está muy, muy claro. Voy a hacer un pequeño sondeo. Paola, buenos días. Paola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Qué pena, es que no podía prender el micrófono. Está muy claro, pues, lo de hace 8 días. ¿Revisaste el material? Sí, profe, está claro. Está claro, bueno, eso me Sí, señor. tranquiliza. Sí, me Profe, tranquiliza. pero yo tengo dudas, es más sobre la experiencia de lectura. ¿Hay que hacer un informe de lectura o nada? ¿Tú estuviste el día que yo expliqué qué es lo que hay que hacer? Sí, profe, pero la verdad no recuerdo. No Entonces, a ver. recuerdo. Bueno, yo con mucho gusto le recuerdo a usted, a todos los compañeros. Hay 4 preguntas, 4 puntos de partida, ¿cierto? 4 puntos que usted va a desarrollar. Pero ustedes no van a hacer pues el clásico informe de biografía del autor, resumen de la obra, personajes, no. Van a partir de esos puntos, esos 4 puntos que yo expliqué y que están en el blog, que están en las plataformas que tenemos en el curso, van a partir de hacer su experiencia de lectura y van a escribir su experiencia de lectura, ¿sí? Pero no estoy pidiendo que contesten uno a una las preguntas, no son preguntas, son puntos de partida, son enunciados provocadores, ¿cierto? Y que ustedes, cuando ya hayan hecho esto, ustedes lleguen y nos hablen de su experiencia, es decir, todos esos interrogantes que están allí, ustedes se los respondan y nos cuenten a partir de ello. Eh, con esto vamos a hacer un foro en línea y con esto vamos a hacer la valoración, ¿sí? Así como hicimos la primera valoración, la socialización del trabajo parcial. Y lo mismo, quien no participe en el foro, pues tiene la oportunidad de mandar ese escrito para valorárselo, ¿cierto? Quienes participen, mandan su escrito, pues van a poner su escrito, su comentario, y van a participar en el foro. Simplemente es hablar, por eso lo llamo experiencia de lectura, no informe de lectura, ¿cierto? Paula, ¿me hice entender? Sí, profe, todo claro. ¿Sí? O sea, no lo llamemos informe de lectura, ¿cierto? Llamémoslo experiencia de lectura. Y si lo quieres llamar informe, le vas a informar a tus compañeros, vas a socializar. Bueno. O sea que en el foro pues uno hablaría de si de pronto cosas que no entendió del libro, si de pronto pues le gustó o no le gustó. Eso es una experiencia pues de lectura. Sí, pero hay cuatro Cuatro de partida. puntos de partida, ok, listo. ¿Cierto? Entonces, más que usted me diga, que usted salga y diga, ese libro no me gustó, ese libro yo no entiendo nada. No, es que usted diga, mire, vea, ese libro yo encuentro que la aplicación que tiene con respecto a lo que plantea y la aplicación que puede tener eso que nos enseña en la administración de empresas es este. Yo encuentro que para mi vida personal y profesional, para mí como Camilo, me pasó esto, me identifiqué con este aspecto. Yo entiendo, yo de todo lo que encontré allí, por todo lo que el libro tiene, por la época, porque es un libro de aventura, tiene unas palabras muy raras, ¿cierto? Unas palabras que tienen que ver con navegación. Entonces habla de la quilla, habla de la proa, y yo pues no conocía esas palabras, yo las quiero compartir, 2, 3 palabras porque si yo no las entendía, no entendía bien el libro, ¿cierto?
Particularmente, al principio yo no entendía el libro, porque es un lenguaje muy poético, pero a medida que me fui adentrando en el libro, fui entendiendo. Hubo una parte que realmente no entendí, pero porque es poético, porque él hace muchos figurativos. Pero la experiencia que yo tuve aplicó a mi vida para lo que les conté, aplica desde la administración. Bueno, en esos términos es que se hace el foro, Camilo. Ok, profe, muchas gracias por la explicación. Experiencia, no informe, no se encasillen en un texto, no respondan preguntas, por favor no busquen el resumen y lo ponen ahí, no se trata de eso. Cuando el libro tiene película, pues hombre, si quieren apoyar en la película, bien, pero las películas son adaptaciones y son guiones que hacen con un fin comercial y con un fin muy audiovisual, entonces se pierde la esencia, ¿sí? Para usted responder a esas preguntas, ¿sí? Es eso, básicamente. Listo, profe. Bueno, vuelvo a la pregunta central del día de hoy, y es con respecto al material de hace 8 días. Camilo, ¿cómo te fue con ese material? ¿Lo revisaste? No, señor, profe, Bueno, no estaba muy pendiente de las pero clases. recibiste la presentación, ¿cierto que sí? Sí, señor, sí me Listo, llegó. entonces, vea, hoy apenas demos la clase, es una sola presentación, entonces es la oportunidad para que usted mire lo de hace 8 días y lo de hoy, ¿sí? Yo voy a ponerme Entonces juicioso con todo. para todos, ¿sí? Por favor, lo que vamos viendo lo van revisando. Quiero decir también, antes de empezar, que el 50% de la materia ya está evaluado. Por reglamento en la presencialidad, nosotros debemos tener siempre en la semana 6 y 7 evaluado el 40%. En este caso, dándole coherencia a esas expresiones que uno escucha, seamos flexibles, tenemos que reinventarnos. Esta pandemia y esta es una oportunidad para que cambiemos la modalidad de la evaluación, para que sea una experiencia. Entonces, todo eso lo estoy haciendo yo y por eso estoy esperando y he dado plazos sobre los plazos para la entrega de los trabajos. Todavía hasta esta mañana, hasta ayer, hay gente que está entregando trabajos extemporáneos, ¿sí? Trabajos que hace 20 días entregamos y todavía los están entregando. Entonces yo les dije a ustedes que hay una parte extemporánea, que hay otra parte que yo valoro, sí, pues se justifica, digámoslo así, que usted esté presentando asuntos atrasados, pero siempre con ese criterio de la flexibilidad. Entonces, yo no he subido las notas. Ahora, yo antes de subirlas, se las doy a conocer a ustedes, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ustedes miren, sean conscientes cómo van. Incluso ustedes dirían, claro, pero yo mismo me autoevalué, pues yo sé mis notas. Yo digo lo mismo, cada quien sabe lo que tiene. Es más, como dijo Camilo dijo, no estoy juicioso. Cada quien sabe si está juicioso, si no está juicioso, si trabajó, si no trabajó. Es una oportunidad muy importante para mirar qué tan coherente es la vida suya, porque si se matriculó para un pregrado y no le está dedicando el tiempo. Ahora viene el tema de que a muchos nos cambiaron las condiciones. Quienes trabajan, pues claro, cambiaron. Quienes nos tocó salir a trabajar, bien. Pero así todo son retos. Entonces yo quedo a cambio de todo eso que nos está pasando. Y repito, para ser coherente con lo que ocurre. Hombre, yo estoy dando plazo sobre plazo. Ya he dado 3 semanas más de plazo. Entonces, entre esta semana y la otra, yo creo que ya es suficiente. Ya es pues como ir haciendo el balance y mostrarles a ustedes para que ustedes pues sepan que tienen y miren sus resultados y recojan resultados y miren si tienen oportunidad de hacer mejoras y todavía pues tienen oportunidad de sacar adelante la asignatura. Me refiero a que ya en 5 semanas más o menos estamos hablando del final, pues ya lo estamos presentando. Ese informe de lectura, esa experiencia de lectura con el comentario que van a hacer y con el foro es dentro de 4 semanas, pues es de 3, comenzando en noviembre. Hay una clase que vamos a hacer y que vamos a dejar una actividad que es sobre búsqueda de información y es ponerle cuidado, entonces no se pueden atrasar, entonces no pueden llegar con más trabajo atrasado porque se les va a juntar. Y hay otra que es sobre arquitectura de las frases, que también tiene un taller de 14 puntos. En este caso estamos trabajando individual, entonces digamos que no son difíciles, pero sí debe ponerle cuidado, ¿cierto? No son difíciles, pero son de trabajo, porque este curso es tipo taller. Entonces, con esto les digo, primero que estoy siendo coherente con el asunto de la flexibilidad, de la apertura mental, de todo eso para que ustedes tengan toda la oportunidad y para que todas las condiciones y situaciones se ajusten a la situación, ¿sí? Pero que todo plazo se cumpla. 2,
que estoy diciendo que ya, por favor, revisen material y miren que todo lo que estamos haciendo se junta, se reúne en un solo asunto, el producto final. Porque es que ahí está toda la aplicación de la ortografía, está la semántica, está la sintaxis, está las citas y referencias que vamos a ver hoy, está la forma como van a estructurar ese trabajo. Entonces, si no lo hacen desde ya, eso se les convierte en algo difícil, sabiendo que no es difícil, es simplemente ponerle el juicio, la dedicación. Y estoy diciendo que ya estamos a 5 o 6 semanas de terminar. Entonces, comentario, llamado a que planifiquemos, a que hagamos planeación, a que nos organicemos, a que quienes no están juiciosos hasta ahora se pongan juiciosos. Y tercero, aviso, alerta, porque ya el primer seguimiento vale 30% y el parcial debe estar listo. Y cuando digo está listo, es que ya han pasado 2 semanas después de como 4 semanas después de los talleres, todos, 3 semanas, y 2 semanas después del parcial, entonces ya hay que pasarlo, ¿cierto? Inclusive con quienes tienen circunstancias adversas, porque eso está dentro de esas 2 semanas. Inclusive con quienes me han llamado a decirme, estoy muy atrasado, yo les contesto, desatrácese, ¿cierto? Entonces, para que tengan pues claro esto, ¿sí? Ya que estás hablando del parcial, pues a ver si de pronto nos puedes dar como una opinión general de cómo nos fue, o si estuvo bien estructurado, si se siguió la idea. Usted estuvo en la sesión donde hice la socialización y la asesoría. Que te contamos la idea, Sí. pues, que Sí, para sí. hacer el comentario, sí. Sí, sí, y tomó nota de lo que yo les dije. Sí, es lo que nos Eso dijiste. es Pues, una parte. Eso es una parte. Y yo cuando reviso el parcial, yo le hago unas anotaciones ahí. ¿Sí? Okay. Y quienes piden la cita para la asesoría, yo con mucho gusto les hablo del parcial. Lo que pasa es que no están haciendo uso de las asesorías. Ese es el otro asunto. Y yo ya les he dicho como 2 veces. Entonces, yo les ofrezco que quien requiera, pues, como darle alcance al parcial, yo ya les dije en la asesoría colectiva, ¿cierto? Y en lo que yo reviso del texto, yo miro y les hago les señalo, ¿cierto? Pero me parece pertinente que si hay un espacio de asesorías, pues usted pide el espacio, está allí disponible y ya de manera no dentro de la clase, porque ya se hizo esa asesoría, porque ya se revisó el texto, usted pueda, pues, como tener la oportunidad de conversar conmigo. Para eso son las asesorías. ¿Te parece, Camilo? Listo, profe, entonces yo ahorita solicito Esto una. lo hacemos así y entonces yo les hablo y les hago la retroalimentación. Incluso, por eso estoy diciendo desde ya, miren, ustedes dirían, pero ¿cómo así si a él no le interesara que uno asistiera porque los miércoles por la noche, qué pereza? No, al contrario, yo antes los motivo para que ustedes hagan uso de la asesoría, porque para eso estoy yo. Y para eso necesito y mi labor es motivarlos, acompañarlos. Pero van 11 semanas y han sido escasos. Ha pasado 2 cosas. Una, escasos. Si son 3 personas las que han estado en asesoría, son muchas. Y hay personas que piden la asesoría y no van. Y les mando la invitación ahí al correo y no van. Entonces, pues no, eso es un asunto voluntario. Sí, claro, cada quien hace uso o no hace uso. Pero lo estoy diciendo porque, pues, me llama la atención, incluso a veces me da como pesar, hombre, pues hay espacios para cada asunto, para cada cosa, y ustedes no hacen a veces uso de él, respetando mucho los motivos y las razones, cada quien pues tiene sus razones. Paola, ibas a hablar, ¿cierto? ¿Vas a hablar, Paola? Sí, profe. Sí. Profe, yo había pedido una asesoría en la clase pasada, pero a mí nunca me llegó el correo, entonces, no sé, pues... Tienes que revisar tu calendario, tu Google Calendar, que es como revisas aquí con la clase, así como te llega la de la clase, así te llegó. Pero y no yo sé, lo puse. o sea, la primera asesoría que te pedí me llegó perfecto, pude entrar, y la segunda no, pues no me apareció la invitación, entonces Con por toda eso. seguridad, todo el que me pide, le hago la invitación. Y tomo Correcto. nota de quién es la peor y quién es bueno. Pero bueno, esos asuntos, cuando terminemos la clase, si quieren, pues como si usted quiere comprobar que yo le muestre que sí la cité, bueno, póngase juiciosos. Primero, a pedir las citas en el momento que es y en el espacio que es. 2, a estar pendiente, ¿cierto? Ahora, a mí me llama la atención que si usted está pendiente de su asesoría y ve que no le llega, no escribe pues al WhatsApp, hey, no me ha llegado, son las 7, ¿qué pasa? Pues eso me da pie a mí para revisar. Pero con toda seguridad, como yo sé que es el síntoma del grupo, yo cada que hago la invitación, miro bien el WhatsApp quién solicitó y cuando veo que no llegan, vuelvo y miro si fue que se me olvidó alguien.
Puede ser que también la conectividad, el sistema no haya, yo la envié, ¿cierto? No le haya pasado. Entonces, en cuanto a eso, yo les pido el favor que ustedes verifiquen, entonces se ponen, si usted a esa hora está pendiente de la asesoría y está disponible y tiene y necesita la asesoría, usted simplemente escribe en el WhatsApp, no me ha llegado la invitación y yo solicité asesoría, entonces yo ahí me verifico. Y si está el error, ahí mismo lo remedio, o si no, vuelvo y le mando por si no mandado. Pero bueno, ahí vamos aprendiendo el mecanismo, ¿cierto, Paola? Entonces, mira bien, porque en el caso tuyo yo sí miré al ver que no llegabas Sí, profe, y la envié. de pronto me llegó al spam. Pues, Bueno, este espacio que es colectivo es para avisos de forma colectiva. Estos casos que son particulares, que son muy puntuales, yo acostumbro dejarlos cuando termino la clase o precisamente para asesoría, porque pues mire que hay personas que están desde las 10 y además, aparte pues de los comentarios generales que hice, ya escuchar pues casos puntuales, de pronto yo siempre, no es pues adecuado y cuando son muy particulares los casos, muy personales, yo los dejo para lo último de la clase o para que en un espacio particular lo atendamos, ¿vale? Bueno, entonces el llamado es ese, y que estemos concretos y que también sepan que las notas no las hemos subido ni las tenemos esperando a sus compañeros, no solamente los de este grupo, los de todos los grupos, todos, y sean conscientes, los plazos se cumplen. Y sean conscientes que aquí en público hemos dado todas las garantías para que todo el mundo cumple. Sin embargo, si hay alguien que todavía tiene una dificultad, yo estoy abierto a escuchar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a ver si no hay otro comentario para yo proyectar acá, compartir pantalla. profe, una pregunta. ¿Sí? Pues es que en la presentación aparecen discusiones con las referencias. ¿Las discusiones las vas a explicar hoy también? Las discusiones. Es que aparece, pues, título, autor, resumen, introducción en una, modelo y metodología en otra, resultados en otra y discusión, referencias en la última. Entonces no entiendo muy bien eso de Ah, discusión. no, mira, yo ya expliqué que es una discusión, pero te lo recuerdo. Discusión es cuando el autor, ¿sí? Cuando el autor o los autores al final de un texto, ellos mismos dan las apreciaciones. Dicen, este artículo cumplió, la intención inicial era la siguiente, era llegar a comprobar cómo la comunicación influye en los resultados en una planta de producción. Y entonces ellos vieron que no se logró. Entonces dice, no se logró a plenitud, no se logró en su totalidad. O generalmente en la discusión dicen también, a partir de esta investigación surgen otras preguntas que son objeto de otra investigación más. Recuerda bien, Paula, que eso lo explicamos hace 8 días. Y ahí en la primera parte, donde dice estructura de un texto académico, ahí está, tú desplegas donde dice discusión y te dice que es una discusión. Y el otro tema es, mira bien los papers que hay allí de ejemplo. Hay uno con el que trabajé y hay 3 que los puse allí. Hay uno sobre gestión de talento. Todos se relacionan con la administración. La mayoría se relacionan con la administración. Y ahí puedes observar qué es una discusión. Esa era la otra tarea también. O sea, revisar la presentación y que ustedes revisen papers. Entonces ahí miran qué es una discusión, ¿sí? Pero una discusión es eso, es que ellos mismos, los autores o el autor, dice que logró, que no logró, hace apreciaciones, dice si cumplió, dice los tropiezos que tuvo, ¿sí? Esa es la discusión de un artículo académico, y lo vimos hace 8 días. Paula, ¿me hice entender? Gracias. Sí, profe, gracias. Sí, recuérdalo, y si no lo ves definitivamente, haya una duda, me dices y lo volvemos a mirar en su momento en una asesoría o me preguntas antes de la otra clase, ¿vale? Sí, señor. Listo, estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Estamos en pantalla, ¿cierto? Con el blog, ¿sí? Me confirman. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces me voy a ir a la unidad 4. Miren, la cara desplegué. Como les digo, estamos trabajando aquí donde dice videos y presentaciones. Estamos trabajando estos temas en este resto de mes y comienzos de noviembre, arquitectura de la frase, proceso de búsqueda, todo el tema de búsqueda de información. Y estamos trabajando desde la semana pasada, escribir en la universidad. Ahí vamos. Yo voy a abrir la presentación aquí desde el blog para que sepan que allí está, que hace parte de esta unidad, pero usted ya la tiene. Está demorando en abrir. Bueno, ¿me están escuchando todavía?
Sí, ¿Ok? profe. Bueno, aquí esto está presentando una falla, se tildó. O sea, al abrir la presentación de Geniali, la aplicación de Meet no la está dejando abrir. Pero también, particularmente, no me está dejando moverme. A ver, mira si me deja mover. No me está dejando abrir otra vez Meet solo, se me quedó allí se me quedó tratando de abrir la presentación de Geniali. Entonces, vamos a mirar aquí qué puede ocurrir. Entonces, voy a hacer algo. Voy a salir un momento de la sesión, voy a reiniciar y voy a ingresar solamente con la presentación de Geniali para que no se me vayan. ¿Listo? Hágale, profe. Para desbloquear. Muy bien. Muy bien, muchachos. Volví. ¿Me están escuchando ahora sí? ¿Otra vez? Sí, profe. Sí, profe. Voy a compartir pantalla. Ya volví a abrir, solamente que abrí la presentación, ya no la abrí desde el blog. Y entonces quiero saber si ahí tienen en pantalla la presentación. Sí. Bueno, entonces, compañeros, recuerden, hace 8 días se estructura el texto, el tema que preguntó Paola está ahí, ¿sí? Está por aquí. Entonces, donde dice discusión, usted despliega el globito y ahí le dice que es la discusión. Aquí en el globo completo le muestra en qué parte del paper que analicé está la discusión. Y la recomendación es que miren paper para que miren cómo es una discusión, en qué lenguaje está planteado. Le da más alcance. En el día de hoy vamos a ver citación y referenciación. Como ya dijimos, el texto científico corresponde a un discurso referencial. Miren ese tema de referencia, esa palabra. Se refiere a otros. Es una conversación académica. Son investigaciones. Son temas académicos. Entonces, ¿qué contiene intertextualidad? Por tanto, en su contenido convergen referentes conceptuales de diferentes autores. Entonces, nuestro trabajo final, la idea es que como vamos a citar y a referenciar, como vamos a hacerlo con una estructura tipo paper, tipo artículo científico, entonces no es una investigación, no vamos a diseñar un modelo de investigación, ni de correlación, ni estadístico, pero vamos a tener la oportunidad de citar, de buscar autores para enriquecer ese tema, en este caso para argumentarlo, para demostrarlo con una parte simple que es la observación o que es esa inferencia que aprendimos a hacer, de lecturas, de teorías, como dice acá,
con documentos académicos, presaberes, saberes anteriores y conocimientos derivados de conversaciones académicas. Al redactar, se entiende conversación académica, esos sitios en la nube, cuando hay varios autores. Se entiende conversación académica cuando un artículo está fundamentado en otro, y así va avanzando el tema, va evolucionando esa teoría o ese tema, esa realidad que están analizando un grupo de académicos. Al redactar el artículo, el autor, el investigador, tiene la responsabilidad de evidenciar que sus explicaciones y argumentaciones las ha elaborado con base en fuentes ajenas. Entonces, en la universidad, nosotros lo llamamos que no podemos plagiar, que no podemos copiar. Entonces, allí viene lo importante, que esto sea un texto discurso referencial y que yo deje claro a quién me referí en él. También, la citación entonces consiste en indicar la literatura anterior que sirve de soporte para la intencionalidad argumentativa y persuasiva que pretende el trabajo. Recuerden, la inferencia, la definición, la contextualización y la interpretación de una idea, de un texto, me llevan a mí al asunto argumentativo. Me llevan a mí a utilizar conectores que traten de convencer, ¿cierto? Que demuestren. Eso es lo que vamos a hacer en nuestro texto y eso es lo que hacen los textos académicos. Entonces, el trabajo pretende ello. Además que con la citación se visibiliza el proceso de búsqueda y rigor del trabajo investigativo que pretende construir redes epistemológicas y diálogo con el saber previo. Que entonces un trabajo que tenga muchas citas es muy bueno porque tiene muchas citas. No, tiene que ver con el asunto de cómo hace la interrelación entre esos autores, la interrelación entre ese tema, la forma como lo lleva a su experiencia, la forma como demuestra, la forma como argumenta, es decir, continúa ese diálogo académico. Vamos a ver también que con las citaciones, que entonces si yo cito, entonces salvo mi trabajo, y claro, entonces pongo todas las citas que yo quiera. Tampoco, porque entonces si un trabajo tiene muchas citas, es decir, tiene más del 30% de citas, y el 70%, tiene el 70% de citas y el 30% apenas es lo que usted escribió, entonces eso no es un trabajo tipo paper, es un resumen, es una adaptación o es una compilación de autores, que eso también se hace, pero ese no es el caso, lo que vamos a hacer, ni es el caso de los papers, ni del trabajo que yo les mostré, los que les estoy mostrando a ustedes. Entonces hay que tener cuidado también, porque hay personas que le dicen a uno, no, pero entonces como yo cité, entonces no hay problema. Pues sí hay problema cuando la intención es que usted demuestre, que usted desarrolle una idea. Y repito, cuando usted tiene muchas citas, entonces su trabajo es una colección de citas. Es decir, es un ensamblaje de muchos autores y que puede tener buena redacción, puede tener conectores, pero no corresponde ni a la modalidad de ensayo, ni a la modalidad de paper, artículo científico, porque, repito, se convierte en una colección de autores. Entonces no tiene validez. El plagio se refiere a la práctica de acreditarse palabras, ideas y conceptos de otros, ¿sí? Vamos a ver, yo lo adelantaba hace 8 días, que así yo esté diciendo con mis propias palabras, si esa idea corresponde a otro, eso es un plagio. Ahora, en el momento en que yo lo digo con mis propias palabras, pero me sigo fundamentando en lo que otro dijo, eso se llama parafraseo y se llama cita indirecta, pero sigue siendo de alguien y yo no lo puedo utilizar de buenas a primeras, ¿cierto? Deliberadamente. También el autoplagio se refiere a la práctica de presentar un trabajo propio publicado previamente como si fuera reciente. Resulta que en la comunidad académica y en la comunidad profesoral, cuando usted investiga, por cada artículo, pues le dan un reconocimiento. Y bueno, y en la nube usted publica y usted tiene pues un reconocimiento como autor, como investigador. Entonces, inclusive cuando usted ha publicado y usted vuelve y publica una idea suya, pero no aclara que es suya, se llama autoplagio. O sea, está otra vez volviéndose a reconocer con lo mismo. Entonces, no es válido, ¿sí? Entonces, existe también el autoplagio, ¿sí? Es decir, por mucho que la idea sea mía, si ya le dije, si ya la expuse, si ya la tengo publicada, tengo que citarme a mí mismo, pero tengo que decir que yo. Hay otra parte que vamos a ver ahora, que es también cuando yo encuentro una cita dentro de un texto. Entonces yo digo, como la encontré ahí, yo simplemente pongo que ese texto corresponde, que yo la encontré y me brinco. Y resulta que eso también puede causar problemas. Eso se llama cita de cita. Es decir, cuando uno dice, Rodríguez, a 2016, dice que, y yo encontré eso en López Óscar. Usted debe decir, Rodríguez B dice tal asunto.
lo dice de tal y tal manera. Y en la cita, en la recita, usted pone Rodríguez B. 2013 en López Oscar 2016, por ejemplo. ¿Sí? Claro, uno puede pues, buscar y hacer de cuenta que uno las encontró, sabiendo que las encontró otro, pero usted, leyendo a ese otro, usted lo encontró. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Con esta parte introductoria de este tema de citas y referenciación. Pues en este momento ya debemos tener claro que es una cita, que es una referencia, que es una cita y una referenciación, por qué son útiles en los papers, y debemos tener claro que el tema del plagio. ¿No hay preguntas? No, señor. Bueno, voy a continuar. Entonces, miren, bueno, yo ya les dije, cuando ustedes tengan una presentación así como esta, lo pueden hacer, ya quien la cacharrearon, pues al comienzo comprobamos que pues la mayoría, o pues parece que ninguno la pudo cacharrear, le ponen este puntico aquí, miren, lo están viendo en pantalla, y él le muestra cuáles son los sitios donde usted puede adquirir información. ¿Ya? Yo ya abrí estos dos primeros, miren, abrí este. Voy a comenzar entonces. Entonces vamos a analizar las citas las citas directas. Entonces vimos que hay citas, entonces, y hay referencias. Vamos a comenzar hablando por las citas. Hay dos tipos de citas, las citas directas y las indirectas. Las indirectas se llaman parafraseo, las directas se siguen llamando directas. Vamos a ver las citas directas. Entonces, la cita directa consiste en reproducir al pie de la letra lo dicho o lo escrito por otro, o de trabajos propios previamente publicados. Este tipo de cita siempre indica dentro del texto el apellido del autor, el año y la página, si es el caso. Digamos que es opcional, si usted quiere, si usted lo ve pertinente, poner la página. La cita directa puede ser de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras. Ambas formas de cita directa pueden introducirse en función del autor o en función del contenido. La cita debe seguir las palabras, la ortografía y la puntuación interior de la fuente original, aun si está presente incorrecciones. Entonces, vamos por partes con lo que acabo de leer, lo voy a explicar. Entonces, cita directa es reproducir al pie de la letra lo que dijo otro. Listo. Entonces, eso lo sabemos. Todo el mundo dice, no, es que es textual, abro comillas. Pero ya vienen asuntos que para poder citar en el mundo académico, según las normas APA, pues no basta solamente con poner las comillas. ¿Sí? Entonces, bien. Pero entonces, si lo que usted va a citar es muy extenso, porque usted considera que es que ese pedazo de ese texto que yo consulté es fundamental para lo que estoy diciendo, hay que ponerlo tal cual, porque ahí es donde el lector se va a orientar. Entonces, listo, tiene más de 40 palabras, entonces bien, hay una forma de citarlo. Ahí debo de hacer una aclaración también. Cuando alguien dice, no, es que las citas directas mías son de más de 40 palabras, o es que todo es que es muy importante, entonces puede pasar lo mismo que advertí ahora. Usted transcribió otro texto y lo puso ahí en el suyo, y dijo que ese era un texto importante, medio opinó y puso, entonces ahí también. Yo diría que pueden ser de más de 40, pero de no más de 60, 70 páginas, pues, palabras, perdón, uno mira, ¿sí? Todo en su justa medida. Viene aquí el otro tema y es que entonces uno puede citar de forma directa en función del autor o en función del tema. Entonces es cuando uno dice, de acuerdo con lo dicho, ¿sí? Con Vélez, Paola, entonces digo, Paola, abro paréntesis, pongo el año en que ella publicó y cierro el paréntesis, porque estoy en función de lo que ella dijo, en función del autor, ¿cierto? Pero también hay momentos donde yo digo, el tema de la calidad total en las universidades es un tema bastante importante. Este tema ha confluido en tal y tal y tal cosa. Y al fin, y entonces estoy hablando en función de ese tema como tal. A veces son varios autores, a veces uno solo. Entonces al final pongo otra vez, entonces ahí sí pongo Vélez, P, punto, 2016 y cierro el paréntesis, todo un paréntesis. ¿Por qué? Porque estoy hablando en función de un tema, pero eso lo dijo Paola Vélez, ¿cierto? Vélez, P. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver esos ejemplos. Vamos a ver también, entonces, ¿qué pasa cuando es de más de 40 palabras? Bueno, entonces se utiliza un tipo de letra, se utiliza un espacio, lo vamos a ver. Para estos ejemplos que voy a utilizar, entonces, aquí dije entonces que es una cita. ¿Está claro que es una cita directa, entonces? ¿Y cuáles son las características que puede tener? Vamos a ver dos tipos de cita directa, la de más de 40 palabras y la de menos de 40 palabras. Y vamos a ver en cada ejemplo cómo es lo que acabo de decir, cuando es en función del tema o hablando del tema o cuando es en función del autor. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta?
Bien, para esto yo voy a utilizar, me voy a pasar aquí rápidamente, les voy a mostrar un texto que es Diseño Organizativo, Gestión de Calidad y su relación con la autoevaluación en la universidad. Texto de investigación de la Universidad de Valencia, es de mi autoría, López Óscar, escrito en 2016, y ese es el texto que voy a tomar. A propósito, miren, acá al final de la presentación están todas las referencias, que es lo que yo cité. En la primera parte yo cité a Baseer, los ejemplos que di, la primera parte de estructura. Y toda la teoría que he ido hablando y lo que estoy diciendo acá corresponde a un texto sobre redacción y publicación de artículos científicos de Cisneros y Olave. Y toda la norma APA, con la que yo fundamento también la explicación, es la traducción oficial del español de la norma APA de la 6ª edición que hizo una profesora que se llama Miroslava Guerra en 2010 en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sí? Es esta porque, a pesar de que la 7ª edición de las normas APA creo que la terminaron el año pasado, todavía no hay traducción oficial. Ahora, uno encuentra en español versiones de las normas APA, adaptaciones que también son válidas, no digo que no, que hacen las universidades. Por ejemplo, de esta versión 6ª hay una muy buena de la Universidad de La Sabana, ¿sí? De la Universidad, la otra Universidad de Bogotá, ¿cierto? De varias universidades. La Universidad de Antioquia tiene también varias de nuestras unidades. La UPB, bien. Entonces uno encuentra adaptaciones que están fundamentadas en esas normas APA, pero que las hacen en función de trabajos de grado, de presentaciones que ellos tienen, que uno también las puede utilizar porque conservan mucho. Pero quiero decir que esta que yo les menciono, que yo la tengo, es la publicación oficial, la traducción de la 6ª edición. Bueno, entonces estaba diciendo que este López Óscar es el texto que tomé para fundamentarme. ¿Qué estoy haciendo allí? ¿Quién me contesta qué estoy haciendo allí de acuerdo a lo que expliqué ahorita, con referencia al plagio? Al yo citarme yo mismo, estoy evitando el autoplagio, ¿cierto? Porque yo ya publiqué eso, ya lo tengo, pero yo no puedo decir que eso lo acabo de escribir. Y estoy respetando la fuente así haya sido yo el que lo haya escrito. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Camilo. Si no toque ahorita hable de eso y a propósito... Sí, profe, sí, sí me estoy citando yo mismo, el trabajo es mío, pues yo toqué citarlo, yo mismo me estoy citando. Entonces, bueno, entonces la claridad es que las citas que voy a poner aquí, los textos que voy a poner para explicar las citas, son de ese texto. Repito, la de Baseer también lo cité porque con ese fue que desglosé toda la primera parte de hace 8 días. Y las otras dos son la parte teórica, que es con la que monté la presentación. Ahí las cité. A propósito de esta presentación de citas y referencias, todas deben tenerlo. Bueno, entonces nos queda claro que es una cita directa. Las citas directas, sí. Entonces vamos a hablar de citas directas. Vamos a darle aquí. Entonces, cita directa de menos de 40 palabras en función del autor. Entonces, ¿qué dije anteriormente? Que uno pone el apellido, abre paréntesis, el año de la publicación y cierra paréntesis, para indicar que está hablando en función del autor. Ahora, es directo lo que él dijo. Entonces digo, según Buchalter, 1996, abro comillas, este modelo impele a introducir por primera vez el término de ventaja competitiva en el vocabulario de las instituciones académicas, aproximándose e incorporando una irrefutable orientación empresarial dentro del ámbito universitario, cierro comillas. Ahí está lo que expliqué, lo que leí allí, lo que expliqué ahorita, pero está ya como ejemplo. Entonces, apellido, y un conector, donde digo, según, de acuerdo con lo expresado por Buchalter, como lo ha expresado Buchalter, como lo comprueba Buchalter, como Buchalter lo plantea en su texto tal, y pone las comillas. Muchas son las entradas. La idea también es no poner solamente las comillas, ni poner bien la cita, sino darle una entrada, un conector, una buena palabra que los lleve a asumir que está diciendo en función de él. Aquí viene lo otro, comillas, entonces lo digo. ¿Qué más observamos acá? Vemos aquí en cursiva la palabra ventaja competitiva. Esa es una palabra que es compuesta, que además de compuesta es del uso propio de la administración. Entonces, como es una palabra, digámoslo así, rara, pues, no todo el mundo la maneja en un cierto argot, entonces la pongo en comillas. Ahora vamos a ver que usted en el texto no debe ni subrayar, ni poner negrillas, sin que si tiene una palabra extranjerismo o una palabra que usted quiere destacar por esa razón, teniendo en cuenta eso que es de un argot propio, que la pone
discursiva. Eso es lo que tiene esto. Entonces, este es el ejemplo de cita directa, repito, de menos de 40 palabras y en función del autor, en este caso, Burkhalter, 1996. Vamos a ver una cita directa de más de 40 palabras. ¿Cierto? Repito, hay que ser muy cuidadosos con ello, no es pues pegar por pegar, no, no. Porque justifica, porque eso me dice, porque eso me le da alcance al texto, porque eso me comprueba, porque eso me amarra más mis argumentaciones. Entonces, mire, voy con el texto. Dice, en concordancia con esto, el profesor peruano Iván Montes Iturrizaga argumenta que la autoevaluación es un proceso eminentemente político, pues demanda una voluntad de cambio de quienes ostentan el poder y también es un proceso tecnológico, en tanto demanda formas muy sistemáticas para captar, procesar e integrar información de diversa índole. Agrega Montes Iturrizaga que, y abro comillas, y como es de más de 40 palabras, le voy a dar 2.54. Yo digo que le puede dar usted eso, le da 3 espacios, ¿sí? Le da el tabulador con 3 espacios. Y le merma, lo pone en 10 puntos. Usted está escribiendo en 12, lo merma 11, lo baja a 10, la norma dice que 10, lo pone en 10 en el mismo tipo de letra, misma carácter de letra. O sea, si está en Arial, sigue en Arial, pero baja a 10 y hace este espacio, se llama sangría, esta sangría que estoy señalando acá, y pone comillas otra vez. Entonces, bueno, y otro que aquí también, miren, yo estoy hablando en el texto, no es poner simplemente eso y ponerlo ahí con este espacio, sino saberlo citar y además darle la buena entrada, darle la entrada. Entonces, mire lo que estoy diciendo, estoy hablando de un tema, de la autoevaluación, y digo, agrega Montes Iturrizaga, porque ya venía hablando de lo que el señor decía, abro comillas, la autoevaluación debe suscitar mejoras y decisiones importantes en la cultura institucional. Esto, sin lugar a dudas, debe desafiarse constantemente a cada integrante de la comunidad educativa. En este sentido, se espera que los evaluadores internos y las autoridades encargadas de promover los cambios tengan que lidiar con un grupo importante de personas que, si bien hacen bien su trabajo, se encuentran funcionando por debajo de sus competencias profesionales. Cierro comillas. Y recuerden, pongo el autor y el año, pero en todo en el paréntesis. En el anterior, que era de menos de 40, ponía el apellido, abro el paréntesis, pongo el año y cierro el paréntesis. Y aquí ya viene, miren, cómo introduzco, viene lo del tamaño de la letra, viene la sangría, siguen las comillas porque es una cita directa, pero al final pongo el nombre. Aquí es un autor corporativo, institucional. Ahora también en las aclaraciones voy a precisar, pero les digo, aquí se llama Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación Institucional UDA 2012. Y como es una cita, pues consideré poner la página. Está en la página 12 de ese informe. Ahora, si fuera Baser o fuera Burkhalter, pondría Burkhalter, 2012. Aquí, repito, está así largo porque es un autor institucional o corporativo. Es lo mismo que cuando uno dice Organización de Naciones Unidas, ONU, entonces es un autor corporativo institucional. Entonces esta es la forma como una cita de más de 40 palabras se pone allí, se cita. Ahora, vamos a ver en las referencias que esto que yo dije aquí debe estar al final del texto y debe coincidir ya como referencia. Estoy diciendo la dirección completa, las señas completas de esto que traje al texto que se llama citación. Entonces esta es la citación de más de 40 palabras directa. Y vimos ahorita la citación directa de menos de 40 palabras. Esta es en función del autor, del tema, la que vimos con el ejemplo de más de 40, y el ejemplo de menos de 40 aprovechamos también para introducir en función del autor. ¿Preguntas hasta allí? ¿Dudas? No, señor. ¿Sí? A esto hay que cacharrearle también, muchachos. Hay que trabajarle, hay que mirarlo en los papers, hay que aplicarlo. Porque miren que yo lo digo y lo expreso y lo explico allí y abro la presentación, pero es porque ya he trabajado el tema. Pues cuando digo trabajado el tema es porque he escrito paper y me he chocado con ello y me han corregido y me han devuelto trabajos. Entonces, esa es la clave, muchachos. No es solamente estar en la clase, no es solamente decir que sí vio la presentación o verla una sola vez, sino escribiendo, mirando, equivocándose para que sea oportunidad mejor. Entonces voy a seguir adelante. Entonces viene la otra parte acá. Resulta que la cita indirecta, pues sí, uno dice, si hay directas, entonces... Profe, creo que una compañera te iba a preguntar algo.
Ah, bueno, adelante, adelante. ¿Lo hizo por el chat o quién? No, ya abrió el Simplemente. micrófono, pero no Ah, dice bueno, nada. sí, me vuelve a abrir el micrófono. Me excusa que estaba en la presentación, entonces no la vi. Ah, Sara, ¿fue Sara? ¿Me Estefanía, escuchan? Estefanía, adelante. Gracias por avisarme, que no la había visto. Y cuando eso pase, hable, que entonces es porque yo estoy ahí en la presentación y no la vi. Estefanía, adelante. ¿Pero me escuchan? Sí la estamos escuchando, sí. Ah, listo, dale. Quería preguntar si en la cita de menos de 40 palabras se puede citar también a lo último o no se puede. No, no, lo citas al comienzo. ¿Sí? Tú dices, según dice Julanito de tal, y pones, pones allí, ¿sí? Pones el apellido y solo el apellido. Ahí ya no va la primera inicial del nombre y el año. Ojo, ahí es donde entonces en una revisión de un texto a usted le dicen si sabe citar bien. Y entonces, y entonces más, cuando se lo someten a un revisor tipo plataforma, cuando usted así haya citado por un detallito de eso, se lo toma como plagio. Entonces, es así como está el ejemplo y es así como dice la norma. ¿Listo, Estefanía? Listo, profe, ¿Por qué? gracias. Porque a la hora de yo revisar, entonces usted dice, no, vea, es que este es en función del autor, pero es que yo lo puse al final porque es lo mismo, entonces yo me enredo, digo, no, venga. Entonces lo mejor es que esa norma se conserve para que sea una persona o un revisor tipo plataforma, pase revisando, entonces diga, no, vea, este está con un espacio, tiene una letra punto 10. Fuera de eso, mire que está citando al final y todo está dentro del paréntesis, claro, es en función del tema y mire que es de más de 40 palabras, claro. Pero si usted pone más de 40, hace la sangría y pone al principio, hasta lo contrario que usted dijo, pues entonces se descontrola y dice, no, no, esto sí corresponde a más de 40 porque tiene la sangría, tiene el tipo de letra 10. Sí, la forma como lo citó y le dio la entrada, si es en función es más de 40, pues como está, es en función del tema, pero está al principio la cita, entonces no me coincide, o es del autor o es del tema, entonces ahí es donde no coincide. Entonces lo mejor es hacer la norma completa, ¿sí? ¿Listo, Estefanía? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, voy a continuar entonces. Recuerden, cuando yo esté ahí con la presentación, que yo la pongo full pantalla y estoy desplegándola y alguien alce la mano, alguien y ve que no me habla y yo, o me habla otra persona como hizo ahora el compañero. Muy bien, entonces vamos con las citas indirectas. Yo decía, hombre, si hay directas, entonces porque hay indirectas también, claro. Pero entonces se llama parafraxis o parafraseo, o es una cita indirecta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que consiste en referirse a una idea contenida en otro trabajo o dicha por otro autor o varios autores utilizando palabras propias. En este caso se aconseja indicar un número de página o párrafo en especial cuando esto ayude a un lector interesado a ubicar el fragmento relevante de texto que sea largo y complejo. Lo mismo de ahora. O sea, usted dijo, por ejemplo, la teoría de la relatividad. Entonces yo empiezo a hablar de la teoría de la relatividad como 50 o 60 años después y la hablo y la hablo y como la estoy diciendo en esta época, la digo en mis palabras, pienso que es mía. No, sigue siendo de Albert Einstein. ¿Cierto? Y me refiero a él porque es el tema más fácil, porque además es lo que llaman un autor seminal. Apunten por allí que no está en la presentación. Los autores seminales son los autores que plantearon una teoría, que lo que escribieron llegó a la categoría de teoría, de ciencia. Entonces quiere decir que todos de allá en adelante después de él, todos lo tuvieron que citar. Por ejemplo, en el tema de sistemas, hay un señor que se llama Bertalanffy, y ese señor en la década del 50 habló de la teoría sistémica, y ustedes lo van a ver en la teoría de organizaciones, si no lo han visto ya. Y todo lo que hemos hablado de sistemas, en medicina, en biología, en organizaciones, todo hay que referirse a ese señor, porque ese señor dijo lo que tenía que decir. Lo mismo pasa con Albert Einstein, ¿cierto? Entonces, me refiero a ello cuando yo empiezo a hablar de la teoría de los sistemas o empiezo a hablar de la relatividad. Y por muy que yo me la sepa, por muy que yo le haya hecho algunos ajustes, por muy que yo la tenga ya contextualizada, interpretada y tenga mucho significado y yo me exprese con ella y la maneje al derecho al revés y haya hecho extensiones de ella, sigue siendo de ese señor. Es ahí donde caemos en el error de que por decirlo en mis palabras, pienso que es una idea original y no, sigue siendo cita indirecta o parafraseo. Entonces, ¿qué? Entonces en el texto nos vamos a encontrar con ello, ¿sí? Cuando yo en el texto, después de haber leído 5 textos para hacer mi trabajo de grado, yo empiezo a hablar de mi tema, pero resulta que terminé hablando de lo que ellos dijeron, entonces es un parafraseo. Entonces hay que saberlo diferenciar. Y ahí nos dicen lo mismo que nos decían ahora, hombre, si usted quiere que esa cita
en el caso de la cita de más de 40 palabras por extensa, usted quiere que se le dé más alcance, que la persona allí busque qué sigue, porque además también las citas pueden tener 3 puntos suspensivos al comienzo o 3 puntos al final. Ahorita en las apreciaciones finales, las voy a pasar muy rápido porque las estoy diciendo acá, también existe eso. Cuando usted tiene las comillas y tiene 3 puntos al inicio, quiere decir, va, esto lo saqué de un texto, pero antes de esto había más, solo que yo escogí este pedazo en particular. O también cuando al final tiene 3 puntos. Dice, no, es que el texto seguía, pero yo elegí quitarle, mocharlo, partirlo aquí para entregarlo acá, porque me parece que es suficiente la explicación. Pero si usted quiere ver más, al final en la cita yo pongo la página para que mire el texto completo, es decir, que lo saque del texto. Puede que tenga mayúscula inicial o que comience y termine en 3 puntos. Puede que tenga 3 puntos al inicio y tenga punto final, o puede que tenga 3 puntos al inicio y 3 puntos al final y aplica lo que acabo de decir. Pero entonces aquí lo que está diciendo es que por más que usted lo diga en sus palabras, ¿sí? ¿Sí? Usted tiene que referenciar bien, y parte de la referenciación, es decir, vea, hombre, eso está ya en un texto. Cuando dije lo de los 3 puntos, es cuando usted está entrecomillando. Se me vino aquí a la cabeza, ahorita lo aclaramos, hace parte de las citas directas, ¿cierto? Cuando usted pone los 3 puntos indicando que ese texto tenía más adelante, tenía más atrás, y lo mencioné por lo de la página. Entonces usted ahí le pone la página a la persona para que vaya y mire todo el texto completo. Aquí en el parafraseo, usted comienza a dar su versión, su expresión, su lenguaje para explicar esto, y lo dice en sus palabras, entonces parafraseo, y lo escribe en el texto. Entonces, el parafraseo, vamos a ver lo mismo, vamos a mirar el parafraseo en función del autor y en función del contenido del tema, ¿sí? Entonces, vamos a mirar el parafraseo. Entonces, en función del autor, miren el ejemplo. En este sentido, va a ser 2013. Estefanía, si yo leo en este sentido, digo, va a ser 2013, es porque ya estoy diciendo que es en función del autor, ¿cierto? Sí, profe. Porque está al comienzo y porque en el año está entre paréntesis, no está. Si yo digo en este sentido paréntesis va a ser 2013, yo digo, uy, ¿cierto? Es en función del tema, ¿eh? Del tema. Pero aquí ya tengo claro que es del autor por ese paréntesis. Entonces dice, en este sentido va a ser 2013, dice que la educación superior en todos sus niveles ha tenido que interesarse por las normas y procedimientos relacionados con la GCT, gestión de la calidad total. Aquí viene otro asunto, hago paréntesis, abro pues el comentario. Aquí yo dije GCT, esto lo estoy diciendo, pero lo saqué de mi texto, porque yo en la primera parte del texto dije gestión de la calidad total, coma, comillas, CGT, y en adelante seguí diciendo GCT. Lo mismo pasa, Organización de Naciones Unidas, la primera vez digo por sus siglas en inglés, ONU, o por su sigla, y en adelante puedo seguir diciendo ONU, ¿cierto? Lo mismo, Universidad de Antioquia, y en adelante yo puedo después decir UDA. Institución de Educación Superior ubicada en Medellín, Colombia, Universidad de Antioquia, UDA. Y en adelante en el texto yo puedo seguir diciendo simplemente UDA. Entonces aquí pasó esto, GCT, porque antes en ese texto yo había dicho, había utilizado el término y lo había explicado. Entonces estoy diciendo que los procedimientos y las normas relacionadas con la gestión de la calidad total para implementar cambios que le permitan responder a las necesidades de la sociedad en términos económicos, políticos y culturales. Es decir, la época actual muestra cómo en casi la totalidad del mundo las universidades han tenido que adaptarse al nuevo modelo de gestión que se ha configurado. ¿Por qué no tiene comillas? Porque lo está diciendo, profe, como una idea de uno, pues con sus palabras, no con las que Sí. el autor lo O dijo. sea que estoy parafraseando. Listo. Pero debo respetar. Ahora, estoy parafraseando en función de quién? De ese autor. Mírenlo, ahí está. Un parafraseo en función del autor. Vamos a mirar parafraseo cita indirecta en función del contenido. Entonces dice, la calidad es un factor clave para el éxito empresarial, por cuanto ya no se habla únicamente de la calidad en los productos o en los servicios, sino también de los procesos que los acompañan. En la definición correcta de las especificaciones de dichos procesos y en las condiciones que rodean a la utilización de esos productos o servicios, por cuanto, como ya se dijo, la calidad imbrica también el ámbito de la gestión empresarial. Abro paréntesis, va a ser, 2013, punto y coma, Guevara et al. 2005, Velázquez, Terrazas y Ruiz. Cierro paréntesis. Ahí, Estefanía,
Miren, es muy importante porque es que es en función del contenido, entonces por eso está al final el paréntesis. Yo no lo puse al principio. Cuando fue en función del autor, lo puse al comienzo. ¿Qué más le ven a ustedes ahí como de diferente a esa cita en función del contenido parafraseada? Para yo explicarlo. Detallen. Que tiene muchos autores. Sí, ¿qué más? Pregúnteme qué quiere decir et al. ¿Cierto? Porque eso no es un apellido. Bueno. Entonces, sí, efectivamente, tiene varios. Ahora, porque yo puedo hacer un parafraseo, ¿qué hice yo? Leí un artículo de este, leí otro de estos y leí otro de estos, 3 artículos y lo resumí, lo parafraseé en estas líneas. ¿Para qué? Para hablar de la calidad como un factor en los procesos y cómo está definido y cómo se utiliza. Y entonces, finalmente, que eso que incluye, que imbrica, que concibe en el ámbito de la gestión de las universidades, que es lo que estoy hablando en mi artículo. Listo, entonces viene lo primero. Va a ser, 2013, bien. Está dentro del paréntesis en función del contenido, es un parafraseo. Pero entonces, como hay otro autor más, otro artículo, lo separo por punto y coma. Listo. Pero Guevara et al. 2005 este et al quiere decir que era Guevara, Castro, Gutiérrez, Vélez, López, eran varios autores, entonces era una cita larguísima. Porque ya vimos cuando vimos lo de los escritos, los papers, que los artículos también pueden tener 3, 4, hay artículos hasta de 5 autores. Entonces, cuando yo ya cito el autor y digo que Guevara, Vázquez, Caneo y Rodríguez, por ejemplo, yo como lo cito, yo cito Guevara, coma, Julio, punto y coma, Vélez, coma, Paola, punto y coma, Aguirre, coma, Daniel, ¿sí? Y al final, coma, 2005. Esa es la cita del artículo, ¿cierto? Pero entonces yo lo menciono una vez. Cuando ya lo sigo mencionando, porque yo en un trabajo puedo, claro, porque tengo una línea de esa intertextualidad, vuelvo y me refiero a ese artículo en otra parte, para parafrasear. Entonces, para no colocar toda esa fila de autores otra vez, le doy et al. Esto quiere decir que ya me referí a él y que son varios autores. ¿Sí? ¿Me hice entender? ¿Cuándo son más de 3? ¿Sí? Bueno. Y aquí viene punto y coma, Velázquez, Terrazas y Ruiz, 2014. Este es un parafraseo, es en función del contenido del tema y tiene esa particularidad, por eso lo puse, que además es compuesto, digámoslo así. Se puede también, miren, uno solo, aquí hay más de 3, como 5 que en este artículo, y aquí hay 3. Lo pone el I. Aquí en ese I también utilizan esa I romana, esa I que es la figurita esa rara, no recuerdo cómo se llama, esa figurita pues que reemplaza el I para colocar el otro apellido. Entonces, esto es. Está claro lo que es el et al, además, y cómo se cita entonces el parafraseo y cuándo son varios. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Pues, citas directas, Profe, citas indirectas o parafraseo. Oscar, ¿qué hay? Adelante. tengo una pregunta relacionada con el parafraseo. Sí, señor, adelante. Digamos que estoy escribiendo mi artículo y he visto videos, artículos y todo esto, y toda esa información se me quedó grabada, pero sí, tengo el conocimiento, pero no sé bien de dónde saqué esa fuente. ¿Qué hago en esa situación? Bueno, primero que todo, si usted está haciendo un artículo, un trabajo académico, no tiene por qué no saber, usted tiene que tomar nota. Pero viene lo siguiente, ahí sí es buena la pregunta y lo va a precisar y lo vamos a ver en las precisiones finales de la presentación, o lo va a hacer ya y ahorita lo pasamos rápido. Cuando es una entrevista que usted le hizo, usted habló con el profesor en la cafetería, yo, profe, venga, está en un trabajo y usted es el del tema, usted es el que sabe de organizaciones, venga, ¿usted qué opina de esto? Venga, ¿y qué artículo? Entonces le empieza, hombre, ve, yo te explico el tema, papá, y mira estos autores, no sé qué, y él da concepto, entonces una entrevista, se llama fuente primaria, y esa entrevista usted la desgraba, entonces usted debe decir, entrevista, López, Oscar, entrevista efectuada tal día y se cita. En la norma APA está, se cita la fecha, el día y simplemente usted, cuando se refiere a los conceptos de allí, cita la entrevista. Lo mismo pasa con una conferencia.
a la que usted va y usted la desgraba y de ahí saca contenido, o se la mandan ya desgrabada, o, ¿cierto? Cuando ya la mandan como publicación, pues simplemente cita la publicación. Generalmente la Facultad de Ciencias Económicas hace un evento y desgraba pues con el evento hace una publicación, hace un folleto, así sea digital o impreso, y lo hace, y ese folleto pues tiene, el autor es corporativo, ¿cierto? El apellido y la conferencia es de quién es, de quien la dictó, pues, el año de la publicación, ahí sí ya es el año de la publicación, la ciudad, ya, si quiere poner la página. Bueno, cuando son, ya dije que cuando era cita de cita, cuando uno encuentra una cita dentro de un autor, debe ponerla. Con los videos, hombre, los videos se bajan, ¿de dónde? De YouTube, de una plataforma. Entonces usted dice, baja el video, pone el nombre del video, quién hizo el video, y pone la fecha en que lo bajó, pone el enlace y pone visto en línea y la fecha. ¿Sí? Ah, que es que el video me lo suministró un amigo porque el Prodigy nunca lo ha publicado, entonces pone la autoría del video, ¿cierto? A ver, ¿qué más? ¿Qué más dijo usted? Video. Ah, bueno, usted ve una página y entonces usted dice, esta página, o sea, ahí no se vale que usted diga no me acuerdo, ¿no? Porque usted precisamente cuando usted está haciendo búsqueda de información y está elaborando un trabajo, usted tiene que ser muy juicioso con las fuentes, porque si no cae en el problema de plagiar. Pero entonces, ¿qué hace usted? Usted dice, venga, esta página, sí, la página de gerencia.com, donde hay artículos de gerencia, artículos que yo consulto permanentemente. Entonces, listo, pone gerencia.com. Hay una que se llama gestiopolis.com. Listo. Pero es que resulta que en las páginas de internet, en esas web, a veces publican los artículos y le ponen un título y no le ponen ni el autor siquiera. Y usted pone, y no dice fecha, y tiene un título ahí. Entonces, ¿usted qué hace? Pone el nombre de la página web y pone el día que lo consultó ya. ¿Qué hace uno a la hora de referenciar esos materiales que no tienen mucha información? Pone la información que más pueda, que es que no tiene ni nombre, entonces pone una palabra clave con la que inició el artículo, ¿ya? Pero es un deber que todo lo que usted tenga allí diga de dónde salió, nada puede quedar a la deriva, Oscar. A ver, ¿qué otro ejemplo se me ocurre? Bueno, hay otro ejemplo también cuando son obras literarias o publicaciones que son de dominio público. Por ejemplo, la Sagrada Biblia, el Quijote de la Mancha. A eso a veces uno encuentra que no tiene fecha de publicación. Pues, hombre, la publicó en 1616, Cervantes Saavedra, tal, y eso es patrimonio de la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, usted puede poner también la traducción cuando son obras de otro idioma, en este caso el español, no hay necesidad, pero usted puede poner la fecha de la traducción y los datos de la traducción que usted utilizó, de la versión que usted utilizó, pero también perfectamente usted puede poner sobre el nombre, el autor, el nombre, y listo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, pues es de dominio público, entonces son obras ya de dominio de la humanidad. Eso también pasa, y también lo tengo en las predicciones finales. Oscar, me hice entender y extendí mucho más la explicación para que todos también la copiaran. Sí me hice entender, Oscar, y respondí a tu pregunta. Sí, profe. Pero atento, o sea, uno no puede decir que no, es que no me acuerdo, no me puede, porque precisamente ahí está el rigor de escribir, ¿cierto? Camilo. Bueno, se le abrió el... ¿Qué pasa, profe? Me abrió el micrófono. Bueno, listo. Entonces voy a continuar aquí. Entonces, ¿qué son las referencias? Vamos a ver qué son las referencias. Entonces, recuerden, cita es cuando yo llamo al autor. Digo, hey, esto dijo esto. Lo llamo al texto. Y digamos que las placas, la dirección completa, todo la doy cuando doy referencias. Entonces, citas y referencias. Y un texto, no hay texto que tenga referencias sin citas. Y viceversa. No puede haber citas sin referencias. La puede haber puesto y se le olvida ponerla al final. No vale. Y eso se lo devuelven como publicación. Y eso se lo devuelven como corrección en su trabajo de grado o en su escrito. Entonces la idea es que uno cuando corrige esos textos lo que mira es que la referencia coincida la cita y que usted no la ponga por ponerla, por relleno ahí con unos autores, no. O al contrario, que usted en el texto esté citando y no sepa citar. O cite y no diga al final, bueno, ¿cuál es la referencia exacta? Yo lo llamo que citar es como llamarlo, como decir, hey, este dijo esto, ¿cierto? ¿Y qué referencia? Es como dar la dirección completa. Lo llamo yo pues así de manera informal. Pues citas y referencias. Ya vimos las citas. Ahora vamos a ver las referencias muy rápidamente, ya lo hemos dicho. Entonces, mire, listado de referencias, mire el listado del trabajo que estoy tratando. Almadi es en orden alfabético, no se enumera, se pone una sangría, se pone un guión, no se pone en letra más grande, en letra más pequeña, no. Toda en cursiva, no. En cursiva se pone en algunos casos el nombre exacto del
título, pues, cuando es en inglés, pero no tiene, pues, ni adornarlo, ni poner números, ni escalitas, no, es la norma, así, lista. Ahora, ustedes van a encontrar en los papers que exploren, que dice listado de referencias bibliográficas, va a encontrar referencias solamente, va a encontrar citas, todos titulan así. Lo más correcto es decir que estos son las referencias, y decir que es el listado de referencias. Ahora, aquí tiene espacios del libro, entonces yo le puse el listado de referencias bibliográficas. Lo correcto es decir referencias, lo más correcto. Pero ustedes van a encontrar de todo en las publicaciones. Dijimos también hace 8 días, no confundir referencia con bibliografía. Recuerda que primero nosotros decíamos tal cosa y poníamos manual de, ¿cómo es? Manual de estadística, y bueno, ¿y dónde lo sacó? ¿Y qué página? Y ponían el libro, y bueno, pues aquí estamos citando, entonces por eso las referencias no es lo mismo que la bibliografía, ¿sí? Entonces acá está el modelo, miren cómo se hace. Aquí vamos a ver también, ahorita lo vemos, cuando por ejemplo yo tengo 2 autores, ¿cierto? Entonces miren que aquí tengo, no sé si lo alcanzamos a ver por el tamaño que tiene, pero tengo a Broncano, Verosky, Barzagán, Bayo, voy hacia abajo, Burkhalter, que ahora lo dije. Miren, por ejemplo, ahora hablé de Burkhalter, ¿cierto? Pero Burkhalter lo cité en 2013, creo que fue. No, 1900, aquí dice Burkhalter y dice How can institution higher education achieve quality within the new economy. Entonces ese es el título tal cual como lo encontré. Total Quality Manager, una revista que se llama así, está toda la referencia, ¿ya? Y puse las páginas, de todo. Sí. Es que estoy ahí viendo un detallito que dice exactamente el número de la página, pues en el artículo, en el libro. Sí, aquí dice, mire, está diciendo, aquí estoy diciendo el apellido, dice el año, dice el nombre del artículo, después dice en la revista, ¿sí? Después dice el volumen, el 7, después dice el número, y después dice página 153 a 160, pero tiene el ejemplo que puse ahora también, dice en camisón. Camisón es otro autor. Entonces dicen Camisón C, Gil M y Roca, en un artículo que yo escribí en 1999. Y el artículo se llama Hacia el modelo de calidad de servicios orientados al cliente en las universidades públicas. El caso de la Universidad Joune y está publicado en Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, volumen 5, número 2, páginas 69 a 92. Profe, y mira, por ejemplo, el ejemplo 3 que no tiene ese pues, citada página. 1, 2, 3. Barzagán A, 2002. Education Evaluation, Princeton High Sun. Listo. ¿Qué pasó? Aquí estoy diciendo el año. Listo. Tengo el apellido, tengo el nombre del señor, tengo el año de publicación, tengo es una publicación completa, un documento que se llama Educacional Evaluación. Es completo el libro o el folleto. Y dice, y la editorial se llama Persian Tiger Sun. Listo. Y no tenía la ciudad donde se publicó. Ahí no hay que publicar páginas, no hay que publicar volumen, no hay que publicar número, no. Es una sola publicación. Esto es una publicación, un libro completo que se trabajó. Es por eso que no tiene páginas ni tiene volumen. Okay. No es un artículo de una revista. Es un tema completo, es un texto completo. Puede ser un folleto, puede ser un libro, pero es un solo texto. Que publicó Persian Sign, esa editorial. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, miren el ejemplo de lo que mirábamos ahora cuando es cita de cita. Este que dice aquí Burkhalter. Mírenlo acá. Y miren cómo queda de larga la cita, pero hay que ponerlo así. En Camisón. Bueno, ¿qué pasa cuando Camisón, aquí más abajo, tiene varios artículos? Que eso pasa mucho. Uno generalmente toma un tema y hay un autor que es el que más duro en eso, el más teso. Entonces uno empieza y encuentra más artículos y todos son importantes. Entonces, ¿qué hace uno? Los pone en orden de antigüedad. Camisón Gil, aquí está Camisón con Cruz, pero el año, primero el del 99, el del 2007. Resulta que me puede pasar que Camisón con Gil y Camisón con Gil volvió y escribió y los dos vuelve y es el año, ¿cierto? Pero resulta que no, que tengo idéntico, ¿sí? Entonces ahí sí me voy por el orden alfabético, ya no por la G, sino por Cruz. Aquí le ganó el año, ¿sí? Porque es Camisón el autor principal. ¿Qué pasa? Lo que les decía, Camisón tiene hacia modelos de calidad de servicios
orientados al cliente en las universidades públicas. Pero Camisón también tiene otro que llama gestión de calidad, conceptos, enfoque y modelos, ¿cierto? Este, por ejemplo, mire lo que preguntan ahora, este es un libro de Pearson, Prentice Hill. Hill. En cambio, este es un artículo de revista. ¿Ya? Miren la que mostré ahorita, Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación Institucional. Se llama Desafíos, Tensiones y Perspectivas de la Autoevaluación Universitaria. Está dentro de una publicación que se llama Reflexiones, Autoevaluación Institucional, de la página 12 a la 18, Medellín, Universidad de Antioquia. ¿Ya? Entonces aquí está el ejemplo, no solamente de cómo está la lista, cómo se listan las referencias al final, sino de las diferentes modalidades que hice. Ahí está, cuando es cuando es así solo, cuando es de revista, para que lo observen bien. Bien, estas referencias, bueno, aquí está la lista, dice la lista de referencias al final de un artículo de revista, la lista estilo APA, y dice que cada referencia se cita, debe aparecer en la lista, eso ya lo expliqué. No tuve la precaución de abrir primero que es el que primero se debe abrir. Bueno, ahí está todo el tema entonces de citación y referenciación. Por consiguiente, entonces citas acá en las 4 modalidades con su respectivo ejemplo, las referencias, y vienen aquí con estas banderitas rojas unas aclaraciones. Ya algunas las he hecho. Entonces, las citas directas de menos de 40 palabras se incorporan dentro del texto, entre comillas, poniendo apellido y año de acuerdo a si es en función del autor o si es en función del contenido. Ya lo vimos. Si la cita directa es en función del autor, se pone el apellido y entre paréntesis el año de publicación. O si la cita es en función del contenido, el apellido y el año van separados por coma dentro de un mismo paréntesis. Las citas de más de 40 palabras van sin comillas y se transcribe en un nuevo bloque de texto con sangría 2.54 y en un tamaño de fuente menor, o sea, 10 puntos. Si hay párrafos adicionales dentro de las mismas citas, ¿sí?, de más de 40, agregue al inicio una segunda sangría de medio centímetro. Ahí sí se hace como un escaloncito. Eviten esas citas de más de 40 que sean de más de 3 párrafos, porque te repito, ya eso parece una transcripción de otro texto. Bien, más aclaraciones. Como cualquier error de ortografía, puntuación o gramática de la fuente puede confundir al lector, inserte la palabra SIC en cursiva y entre corchetes inmediatamente después del error. Entonces, ¿qué pasa? Resulta, voy a poner una exageración, pero lo voy a poner como ejemplo. Uno encuentra el texto y en el texto dice hubieron. Y eso está mal expresado, ¿cierto? Ponga hubieron. Y ponga allí, como nos indican acá, SIC entre corchetes, para indicar que tal cual. O sea, usted no tiene por qué corregir la cita. A mí me pasa mucho con los textos europeos y los españoles. Los españoles dicen en base. A mí me llama mucho la atención eso porque ellos fueron quienes trajeron el castellano hace 500 años aquí. Y son más mal habladitos que nosotros en algunas ocasiones. Son vicios o son formas, ¿cierto? Ellos dicen en base, y el envase, la Real Academia de la Lengua dice que no es adecuado. Le dice con base en o fundamentado en. Pero yo encuentro un texto donde dice en base, yo pongo el envase. Yo inmediatamente me imagino con el que tomo agua, mire, un envase de plástico, ¿cierto? Un envase de polímero. Pero entonces lo que nos dicen ahí es que lo deje tal cual. Pero entonces, para usted curarse en salud, para que no crean que usted es el del error y también para indicarle que así lo encontró, nos dicen que coloquemos la palabra SIC. Sé que muchos lo han visto y no tenían claro qué era, y tienen claro que es SIC, quiere decir tal cual. Entre otras cosas, también a nivel periodístico, a nivel político, a veces también de forma irónica en un texto ponen SIC, para decir que ese otro que expresó es un poco bruto para las ideas, o que se equivocó, o que es burdo, que es grosero, y lo ponen ahí resaltado, SIC. Para decir, eso lo dijo el presidente de la República, o eso lo dijo tal personaje. También esa norma la utilizan ahí con un efecto pues, de connotación, un efecto irónico. Aquí nos están diciendo entonces que en un texto, repito, utilicemos el SIC para hacerlo, pero nunca para indicarlo, pero nunca se meta usted a corregirlo, porque es una cita directa, una cita, y está citando y tiene que respetar al autor hasta en eso. Para indicar que se ha omitido material incluido, ya lo dije, del original se usan puntos suspensivos. No use puntos suspensivos al principio ni al final de cualquier cita, a menos que con el fin de prevenir una interpretación errónea. Cuando a nivel literario se ponen 3 puntos para decir interpreta mi silencio, para decir y no tengo más nada que decir, para decir que quedó como en punta la frase, como que queda la expectativa, como que está intrigado. Pero eso es literario, ¿sí? Aquí no.
Aquí los puntos ya lo expliqué al comienzo, al final, para decir que extractó, que sacó y que ahí había más. Pero entonces nos están diciendo que no los utilice, ¿cierto? Y que se lo va a utilizar, indique es para eso. Con el fin de prevenir una interpretación errónea. Usted requiere enfatizar que la cita comienza y finaliza, ya lo expliqué. Si usted quiere enfatizar una palabra o palabras en una cita, escríbala en cursiva, no la ponga en negrilla, no la subraye. A veces uno ve textos donde dice, el subrayado es del autor, no es del autor, o la línea es del autor, o en la negrilla. Entonces, si usted se ve obligado a hacerlo, aclárelo. Pero nos dicen que mejor no lo haga, ¿cierto? Que en lo posible no lo haga. Que si lo quiere hacer, como lo expliqué ahorita, hágalo en cursiva. No omita citas contenidas dentro del material original. Cita de cita, ya lo dije. Que usted esté citando de manera textual. Los trabajos así citados no deben estar en la lista de referencias, a menos que usted los llegara a citar como fuentes primarias en su trabajo. ¿Qué hice yo en el que mostré? Ese trabajo es una fuente primaria. Pues tuve que aclarar. Pero usted perfectamente puede decir en tal y ya no va otra vez a aclararlo. ¿A qué se refiere? A que si yo en me refiero a Buchhalter, pero lo encontré en Camisón, digo Buchhalter en Camisón 2016, Buchhalter 2003, en Camisón 2016, y doy la cita, lo pongo ahí. Y en las referencias, yo perfectamente puedo citar solamente a Camisón. Yo ahí ya no cito a Buchhalter, cito a Camisón. Ahí lo encontré y en el texto dije que ahí estaba. Eso es lo que me están diciendo allí. Bien. Más aclaraciones. Cuando un trabajo tenga dos autores, cite ambos nombres cada vez que aparezca la referencia en el texto. Cuando un trabajo tenga 3, 4, 5 autores, cite los autores la primera vez que aparezca la referencia. Y en las citas subsiguientes o siguientes, incluya solo el apellido del primer autor seguido de la abreviatura et al. Ya lo expliqué. Sin cursivas y con un punto después de al. Y el año, tal como está en el ejemplo. Ya lo expliqué ahorita. Los nombres de algunos autores corporativos como asociaciones, instituciones, se escriben completos la primera vez y después se abrevian. También lo expliqué ya con el tema de UDA, de ONU. Si una lista de referencia contiene publicaciones realizadas por 2 o más autores principales con el mismo apellido, incluya las iniciales del primer autor en todas las citas dentro del texto, aun si el año de publicación difiere. Las iniciales ayudan al lector a evitar la confusión y a localizar la entrada en la lista de referencias. Entonces uno hace uso de los años, de la antigüedad, de cuál fue artículo es primero, cuál después, para no confundir al lector, así como les mostré las referencias. Cuando un trabajo no tenga autor identificado, le decía Oscar, cite dentro del texto las primeras palabras de la entrada de la lista de referencias, por lo común el título, o sea, lo primero que encontró, y el año. Utilice comillas dobles para el título de un artículo, un capítulo, una página de internet. Dobles comillas cuando usted dice esto lo saqué de internet, y anote en cursivas el título de la revista científica, libro, folleto o informe. Entonces ahí me preguntaban también ahí, Camilo creo que fue, vea, ese por qué está tan incompleto. Ese era un libro, pero por ejemplo este caso, pongo lo que encontré, pongo en doble comilla y pongo nomás el nombre del portal, entre dobles comillas todo eso, el nombre del artículo, si no tiene nombre, la primera palabra con la que entró, el nombre del portal y ya. Y pongo bajado en línea, consultado en línea, tal día, y ya. Cuando una fecha de publicación resulte fuera de lugar, tal como sucede para algunos trabajos muy antiguos, cite el año de la traducción que usted utilizó, también ya lo dije, precedida por la abreviatura TRAT, o sea, la traducción, o el año de la versión que usó, seguido por versión. Cuando conozca la fecha original de la publicación, inclúyala. Debido a que las mismas no proporcionan datos recuperables, las comunicaciones personales no se incluyen en la lista de referencias. Por ejemplo, una carta, por ejemplo, la entrevista que le dije. Usted dice entrevista con tal, pero no lo pone en las referencias. Cite las comunicaciones personales son en el texto, ahí lo estoy diciendo, y proporcione las iniciales y apellido del emisor, a quien entrevistó, así como una fecha exacta, como sea posible, qué día le hizo una entrevista, qué día lo desgrabó, qué día estuvo en una conferencia, y no lo pone en las referencias, pero sí lo cita. Y lo cita como le indiqué ahorita a Oscar, o con los detalles que le indiqué ahora a Oscar. Bien, esto es citación y referenciación. Digo lo mismo que con el primer tema. Esto porque yo les di la clase, porque tiene la presentación, por sí solo no funciona, muchachos. Funciona practicando, funciona yendo a las normas APA,
Otro asunto, las normas APA no son solamente esto, son una cantidad de espacios, letras, y es bien interesante para usted presentar bien sus trabajos. Yo para este taller, para este curso, dicto solamente, me refiero a citación y referenciación, me refiero en otra parte a la estructura de un texto, que lo vimos, y me refiero a la búsqueda de información como herramientas, pero hay cursos completos para hablar pues, de este tema de APAs. Usted puede consultar la versión que yo les puse aquí al comienzo, que es una de las tantas que hay, y usted incluso ahí le da quienes lo han abierto se dan cuenta que ahí le da la posibilidad de poder bajar el texto de las normas APA. Acá están al final, entonces, como les digo, las referencias, si lo quieren ver, el trabajo está publicado, usted lo busca y lo encuentra pues en la plataforma, lo encuentra en el repositorio de esta universidad, lo encuentra también publicado por López O, ese es mi biodata, mi registro como autor. Este también lo encuentran, lo pueden encontrar, Miroslava Guerra. Este también es un libro, está físico y está también, no estoy seguro si está físico, si está digital, pero es una publicación pues reciente de la Universidad de La Sabana de Bogotá. Perdón, de La Sabana no, ahí se me va. Iba a ser, ya vieron ustedes que lo bajamos. Entonces, todas estas referencias es en lo que fundamenté la presentación. Entonces, hagamos unas preguntas finales, unas dudas, comentarios, y esto es el material de la clase del día de hoy. Les escucho, muchachos. Muy interesantes las preguntas que hicieron, pero si hay más preguntas, con mucho gusto. ¿Quién no tiene la presentación todavía? ¿La tenemos todos? Bueno. ¿Quién tiene una duda acerca de lo que acabamos de explicar, de hablar? ¿Está muy claro todo? Simón, ¿cómo estás? Pronto Simón no me escuchó, sí. Simón, buenos días. Simón, ¿tuviste bien la señal, la sesión? ¿Se te cortó en alguna parte? Sí. ¿Alguna parte se te perdió? No, igual, pues los problemas que yo he tenido previamente con el internet han sido más de acá de la casa, pues Sí, por eso, del wifi, pero yo creo que he tenido problemas, ¿tuviste pero algún problema sí, hoy? No. escuché todo. Ah, bueno, listo. No, ¿Claro todo, Simón? todo muy claro. Sí, Bien. señor. Camilo, bien. Sí, profe, todo muy claro. Bueno, muchachos, esta semana, así como la pasada, desatrasen trabajos, pues son extemporáneos, pero miren bien este tema. Vienen otros dos temas que son parte fundamental del final, pero tienen taller. Entonces, la ideal es que estén disponibles, aprovechen el tiempo, consulten bastante el paper, miren bien la presentación, sáquenle el tiempo para que puedan aprovecharla y puedan escribir. La idea es esa, que desarrollemos la competencia. Sí, Qué Ana, pena. sí. No Sí, le yo dé estaba pena. revisando Classroom porque pues no logré revisar a lo largo de la semana la presentación y en Classroom no la veo. ¿Qué? Entonces, indicar en qué parte está. No está la presentación, yo verifico si está, si no está, y te la pongo ahí. Pero Ana. venga, Ana, usted no recibió en su correo la presentación, no recibió en su correo la presentación, su correo institucional. No, profe. Revise. Ana, es un correo con la clase, la anterior clase, ahí está la presentación. El día que yo puse el video de la clase, puse la presentación, puse el enlace y vos ingresás. Pero hagamos una cosa, Ana. Tú tienes ingreso al grupo de WhatsApp. Sí, señor. Ahí también está. Y si se perdió, yo ahorita vuelvo y la pongo. Me acuerdo, yo vuelvo y la pongo. Bueno, Es muy fácil porque eso está abierto. Usted simplemente le da doble clic y él abre. Listo. Búsquela en el correo. Si no está en el correo, me dice y yo se la pongo otra vez en WhatsApp o un compañero vuelve y la pone, que en WhatsApp también la pusimos. Listo, ya mismo voy a revisar. Gracias. Listo. Preguntas. Ninguna. Profe, Sí. Joselín. bien, gracias. Bueno. Pregunto, si uno seguido de una entrevista un documento que encontró en internet, luego en la referenciación uno indica la URL. Sí, entonces te están diciendo ahí, mira, si el sitio solamente no tiene ni título, está ahí como un postcard, esa entrevista, y te tocó desgrabarla, simplemente la referís y pones las iniciales en doble comilla. El título de la entrevista sí tiene.
y referís aquí en las iniciales de quién es la entrevista y dónde la tuviste y el día en que la bajaste, pues el día en que la consultaste en línea. ¿Ya? Como esa aplica a una fuente directa, no tienes que poner la referencia, simplemente la citas. Y un libro que uno encontró en internet. Ese sí, ¿sí? Entonces el libro generalmente tiene, cuando veamos busca de información, vamos a ver que los libros tienen un ISBN en el caso de cuando son impresos y tienen otra codificación cuando son digitales. Entonces tú debes poner el libro, el título, en donde lo encontraste y esa codificación para que quede claro, ¿cierto? Ah, ¿Sí? bueno, Pero profe. igual, es igual porque si está en internet tiene los datos completos. Sí. Ahora, pero viene lo que decíamos, hombre, que encontraste un libro y lo subió a alguien y tal, no tiene. Entonces, hace uso de la mayor cantidad de datos que tengas a disposición para que lo puedas referenciar, ¿cierto? Y lo pones allí. ¿Sí? Pero recordá, una fuente directa como una entrevista, como una conferencia, se cita pero no se referencia, ¿cierto? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, ya Camilo me compartió la presentación para que sepa. Ah, bueno, abrila a ver si te abre. ¿Sí abre? Me decís. Sí, profe. Ah, bueno, listo. Bien. Ana, ¿cómo te fue? ¿Lo escuchaste bien? ¿No tuviste problemas de interrupciones? ¿No tuviste problemas como el que tuve yo al comienzo que me bloqueó, entonces me tocó salir? ¿Estuviste pues en toda la presentación? Sí, señor. ¿Entendible? ¿Me hice Sí, entender? sí, señor. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, hoy vamos a hacer uso de lo que hemos dicho. Estas sesiones virtuales, pues lo importante no es cuánto duren, sino lo interesante que sean, lo conectados que ustedes estén y lo concreto que uno sea para poder terminar. No las 2 horas rayadas, sino en este caso 1 hora, y me demoré 1 hora y 15 porque los primeros 20 minutos fueron conversando. Mis clases a veces se van hasta la hora porque yo socializo mucho, pregunto mucho, me gusta que participen, pero hoy es uno de esos días donde está todo muy claro. Pero quiero también, para despedirme, como siempre hago yo, preguntar qué se llevan de la clase. John Mario, ¿qué te llevas de la clase de hoy? ¿Cómo entraste a la clase y cómo salís? ¿Qué te Pues, llamó la profe, atención? la parte teórica, pues obviamente muchos conocimientos, pero también uno aprende como para la vida, cómo escribir, la importancia y todas esas cosas. Muy bien. Andrea, Buenos días, profe. yes. Pudiste estar en todo, ¿cierto? No te Sí, cortó la señor. señal. Muy bien. ¿Qué No, te llevas de la clase? ¿Qué tú tienes? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? no, profe, en realidad me llevo varias cosas. De hecho, estaba haciendo también un trabajo ayer en donde tenía que editar, entonces con esto como que ya aclaro más un poco lo que tengo que hacer. Muy bien, Entonces, me sirvió mucho. muy bien. Jefferson, ¿cómo vamos? ¿Cómo terminamos la clase? Sí, hola, profe, muchachos. Pues bien, eh, pues no tenía mucha idea, pues mucho conocimiento como se citaba y yo voy comprendiendo mejor las cosas. Muy bien, es de práctica, de cogerle el hilo, lo mismo Andrea, de hilo, de hilo. Estefanía, despídase usted, terminemos con usted, despida y de su opinión. En realidad son herramientas muy prácticas pues para la vida universitaria y yo creo que en general, entonces muy chévere la clase, muy entendible y me gustó mucho. Muy bien, gracias Estefanía. A mí también me gustó mucho. Por otro asunto, llegamos a tener 26 personas conectadas. Bueno, hace 8 días el comentario que estaba notando que eran pocas personas. Cuando reviso los trabajos veo quién no está asistiendo, pero está siguiendo las clases. Bien, pero también me doy cuenta que hay gente que ni asiste, ni sigue las clases, ni presenta trabajos, que son muy pocos. Pero hoy particularmente quedo muy contento por la respuesta que me hice entender, por lo concreto que lo hice, porque miren, son las 11:40, por la respuesta de ustedes, por la participación. Entonces nos vemos en 8 días, muchachos, a trabajar, a trabajar. Y recuerden, no solamente para el trabajo final, para la lectoescritura, usted no va a ganar lectoescritura para una nota solamente, sino para su autoevaluación, para sus mejoras y para, como decía Andrea, la vida universitaria, los trabajos, lo que usted va a aprender. Es una herramienta que usted adquiere. Muchas gracias, muchachos. Un resto de miércoles agradable. Que estén muy bien. Se cuidan bastante.
Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta Gracias, luego. profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta Chao. luego. Profe,